podés dar apertura a patentes internacionales acá, y nuestra industria, que está normalmente acostumbrada a copiar prioritariamente, ¿sí?, la podés hacer requetemoco más de lo que está. Es cierto que podríamos definir objetivos, decir, no quiero una industria que copie solamente porque quiero una industria que se desarrolle, que me dé trabajo complejo, que tenga un mayor rendimiento productivo, etcétera, etcétera. No sé, me metí en un tema que no me debería meter. Simplemente digo, hay que analizarlo. Es una definición política, no es ni blanco ni negro, hay que analizarlo seriamente. Una observación. Una chica, de casualidad, porque decidió por temas familiares mudarse a Argentina, tenemos en el rectorado una experta en propiedad intelectual cubana, que fue muy importante en la oficina de Cuba, y Cuba está en PST. ¿No? Tiene el cachetazo ideológico, inclusive, ¿no? Para hacer un planteo a ver qué pasa con esto. Claro. Yo creo que lamentablemente la discusión de PST hoy, y lo digo porque algunas de las personas más importantes que defienden no entrar están dentro de la Universidad de Buenos Aires. ¿Okay? Es que yo creo que hay que analizarlo. Creo que más que política se parece más a otra lectura de lo mismo que vos dijiste, que es una manera, entre comillas, corporativa de defender el negocio de algunos sectores. Y no estoy opinando con esto, estoy queriendo darle el diagnóstico. Claro, si claro. agarramos el diagnóstico y creemos que es entre blanco-negro. Cuando decimos la palabra política, que te Sí. cuidado en Argentina. No, claro, bueno, está bien, no estoy hablando de partidismo. Hay un conflicto de intereses. Exactamente. Que llega a nivel político y que en la Argentina lamentablemente no se está pudiendo discutir. Eso para mí me parece que es el desafío. Están los que dicen sí y los que dicen no. Pero es que no quería llegar al abordaje político del PCT, lo dijo ella, el abordaje político del PCT. Yo lo que quería saber es si la ausencia del PCT en ese gráfico Para mí no. tiene una relación directa. Para mí no, pero yo no soy un experto en política en propiedad intelectual. Para mí no, porque los datos que tengo de los expertos en propiedad intelectual es que vos podés patentar en distintas partes del mundo, capaz que no con los 3 años, sino con los 12 meses o con los 18, no sé cómo son la historia, lo podés hacer. O sea, no me parece que sea un condicionante. Lo único que quiero contestar, lo que me parece interesante es que definir política en el sentido grande, de buena palabra, de acuerdo social, de desarrollo común, de lo primero que pongo. Porque si yo quiero hacer desarrollo en función del conocimiento y no lo definimos como un objetivo político que se discute en el Congreso de la Nación, muchachos, estamos en el horno. Porque vamos a seguir discutiendo la plata que viene al área de ciencia y técnica acotado a un ministerio y a los intereses políticos partidarios o sectoriales. Entonces, no me preocupa que hablemos de política en serio, en definiciones comunes de una sociedad democrática. En eso estoy planteando, ¿sí? Eso quiero decir. Pero también es cierto que es bueno que haya distintos técnicos diciendo qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Pero, perdón, nos metimos ahí. Bueno, esto ya está leído, ya les conté de qué se trataba eso. Me quiero ir de acá. Pues bien, entonces, volvamos a meternos de lleno en este modelo de Inocuticano, que el insumo principal del conocimiento. Voy a tratar de contarles qué es el conocimiento, por eso digo que es una verdad de perogrullo, que los voy a empezar a hacer perder tiempo, porque ¿qué le voy a decir? O sea, como que voy a contar en la facultad de qué se trata su esencia principal, cómo hacer para ponerlo en valor y básicamente qué tipo de organización puede ayudarnos a organizar esta historia de el insumo conocimiento. No me lo toques. A ver, ¿estás vos quieto? Ok, no, a ver. Bien, el modelo que les voy a contar fue escrito por Nonoki Takeuchi y Nonaka Kono. Hoy internacionalmente se llama así, sí, de socialización. Y básicamente lo que uno está tratando de contarles acá es que crear conocimiento, cosa que sabemos todos, no es solamente procesar información objetiva. Y para poder plantearnos estas cosas, los tipos plantean que hay 2 dimensiones, el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Hay 4 etapas fundamentales, que es lo que les da el nombre al modelo, este SECI, y 5 facilidades o condiciones organizativas. ¿Por qué a mí se me ha ocurrido meterme en esta temática? Y en realidad fue lo que cuando me invitaron a dar charlas sobre empresas de base de conocimiento y empresas de base tecnológica, yo dije, voy a tratar de explicar esto.
van a ver que son blabletas, nos van a sonar obvias. Pero es como que si uno quiere plantar manzanas, se preocupa bien de qué características tiene que tener la tierra, qué humedad tiene que tener, qué frío tiene que tener, en qué momento la poda, y etcétera, etcétera. Y si queremos hacer una torta, no es lo mismo hacer un bizcochuelo que hacer una torta de manteca y la temperatura. A ver, podemos analizar esto un poco entre todos, a ver si a partir de ese decir, pero claro, porque si yo lo hago por acá, pues bien, hay dos tipos de conocimiento. Y esta de las dos dimensiones es de las que habla de la epistemológica, que es el cómo, y la ontológica, que sería el qué. Los tipos de conocimiento son el explícito, que básicamente es el conocimiento que está codificado, manifestado, exteriorizado, y el conocimiento tácito, que está básicamente incorporadas en las habilidades, en las cuestiones prácticas. El siguiente punto, o la siguiente dimensión en el quiénes, es quiénes son los que interactúan, en qué forma esta interacción de la gente, que es la que está generando ese insumo, o que es necesaria para que ese insumo se articule. ¿Quiénes son? Son personas individuales, grupos, organizaciones en su conjunto, relaciones interorganizativas. Básicamente, en esas dos dimensiones del ser, del quiénes, es lo que hace que el conocimiento corresponda a una experiencia compartida. Y ese elemento fundamental que tiene que acabar codificado y explicitado hace que sea imprescindible las interacciones entre la gente. Básicamente, el conocimiento tácito siempre empieza en una persona, independientemente de la complejidad de ese conocimiento. Podemos estar pensando, si ustedes se acuerdan, o no sé cuántos vienen del campo, pero aquella persona que sabía entrelazar cueros. Hay muchas habilidades asociadas al hombre de campo que se están perdiendo, porque no hay prácticamente nadie que se las cuenta. Calculo que dependiendo de las regiones del país de las que venimos, podemos recordar algún tipo capo en hacer alguna cosa. Pues bien, dice acá, un brillante investigador tiene una idea que resulta en una nueva patente. Esa la conocemos todos. La percepción intuitiva de un ejecutivo de nivel medio respecto de las tendencias de mercado se convierte en el catalizador de un importante concepto para un nuevo producto. Un trabajador de una fábrica se basa en años de experiencia para generar una nueva innovación de proceso. En cada caso, el conocimiento personal de un individuo se transforma en conocimiento organizacional valioso. La persona es la que sabe cómo se hace. Y ahí entramos a discutir un montón de consecuencias que tiene eso. Ese conocimiento tácito consiste en destrezas. Destrezas informales, definiciones de saber cómo. Tras años de experiencia, un artesano experto desarrolla una abundante expertise en la yema de los dedos. Sin embargo, no puede expresar cuál es el principio científico de que eso pase. ¿Cuántas veces nos pasan en los laboratorios o en los talleres, cuando se nos empiezan a jubilar los técnicos, que después dicen, che, pero acá había alguien que sabía y nosotros no sabíamos cómo se hacía? ¿Vos te acordás cómo se...? Y a alguno se le ocurrió en nuestras reglas normales de interacción haber sistematizado todo ese conocimiento, haber valorado ese conocimiento cuando, che, pero se jubiló Calisto. Pasó el otro día en el Centro Atómico Bariloche. Todo el mundo está desesperado, porque hay las cosas que hacía Calisto y dice, che, pero ¿y esto quién lo...? Y lo hacía Calisto. Y esto otro, y lo hacía Calisto. ¿Y cómo lo hace? Este conocimiento tácito, que como no tiene una expertise científica o no tiene un correlato de científico, algunas veces, y van a ver que después cuando ponemos los indicadores de valor del conocimiento, es como que esto no está tan simple de ponerlo. Cuando analizamos los puestos en valor, este conocimiento es de segundo orden, es un ciudadano de segunda. Ahora bien, por ejemplo, ¿cómo se hace esto? Todas estas historias asociadas a los modelos mentales, creencias, perspectivas arraigadas, que las damos por sentadas normalmente, por esa razón es tan importante el tema de lo del conocimiento endógeno, esto que les planteaba hoy yo del vasito, que no es lo mismo tomarse un vasito en Santa Fe, tomarse un vasito en Bariloche, tomárselo acá en Buenos Aires, o ir al Silicon Valley, o irse a la China. Los entornos son distintos, las características son distintas, las capacidades son distintas, el ser humano es distinto, la interacción cultural es distinta, el conocimiento tácito que hay en ese entorno es distinto. Entonces el insumo es distinto.
voy a pegar con esto en alguna forma. Dice, esta realidad hace que las características de cada región sean determinantes en el desarrollo y que justamente la región se convierta en una fortaleza para el proceso innovativo. Y esto va más allá de si es Pavón, unitario, federal, es político, no político. Es la gente. Por favor, por favor. Mira, hasta se desarma ya. Pues bien, cuando explicitamos ese conocimiento tácito, se convierte en explícito. Dice, cada vez que explicitamos nuevo conocimiento, estamos en condiciones de diseñar nuevas formas de actuación que permitirán obtener nueva experiencia y nuevo conocimiento tácito, que a su vez, cuando se explique, te permitirá reiniciar nuevas formas de trabajo. Es decir, yo tengo un determinado conocimiento, lo logro explicitar, lo pongo a traducir, lo logro pasárselo al otro, lo pongo en una base de datos. Vamos a explicar más adelante cómo. Y entonces ese poderlo explicitar, lo comparto, empieza a formar parte del conocimiento tácito del otro y esto es un poco lo que yo voy a tratar de contar ahora, si es que esta cosa me deja funcionar. Lo loco que tiene este modelo del cómo del conocimiento, entre el conocimiento explícito y el conocimiento tácito, es que el conocimiento explícito, que todos nos queda clarísimo, que es sobre lo que vendemos, lo que trabajamos, lo que nos movemos, lo que le ponemos valor, que son las patentes, los derechos de autor, la máquina, las marcas, los documentos, las bases de datos, etcétera, etcétera. En esta regla del 90-10, el conocimiento explícito es solamente el 10%. Es la punta del iceberg. Porque para que ese conocimiento se pueda visibilizar ahí, se pueda exteriorizar, se pueda traducir, poner en inglés, en castellano, en DOS, en Windows, en Linux, en lo que ustedes quieran, tiene que haber otro montón de conocimientos tácitos y de habilidades y de interacciones y de etcétera, etcétera, que es el conocimiento tácito que tiene una cultura, una sociedad. Y esta cosa que no funciona. Pues bien, entonces en este modelo hay un conocimiento tácito y un conocimiento explícito. Ahora el desafío, en esta cosa que para todos es una verdad de perogrullo, es saber cómo hacemos para pasar del uno al otro, qué cosas hacen falta para movernos en el quiénes, es decir, pasar del individuo al grupo, a la sociedad, a la organización intermedia, etcétera, etcétera. Y en ese proceso es donde surge esas letras del CESI, donde hablan de socialización, explicitación o externalización,